hermanos queridos. Ahora hoy, como también lo explicó el doctor Ontiveros en el sermoncillo, es el día sábado, es la séptima semana, después de que se cortó la primera gavilla de las primicias de la cebada. Se cortó la primera gavilla al terminar el sábado semanal de la semana de panes sin levadura. Y a esa hora, cuando el sacerdote se llevaba a cabo una ceremonia muy especial, se sembraba, esto no está en la Biblia, pero nosotros sabemos por la Biblia que esto es lo que se hacía. Se sembraba cebada, que es la primera cosecha en el plan de Dios. Hoy vamos a estudiar un poco, hermanos, como introducción, cómo Jesucristo no vino a abolir la ley. Él vino a darle cumplimiento. Cada una de las cosas que nosotros practicamos y que antes se practicaban físicamente, Cristo no vino a abolirlas, vino a darles una dimensión especial. Eso es lo grandioso, hermanos. Veamos eso primero como introducción. En el capítulo 42 de Isaías, hermanos queridos, veamos lo que dice Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios, capítulo 42 y versículo Isaías 42 y versículo 21. Leemos aquí, Isaías 42, 21. El Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Como dicen, el falso cristianismo, que Jesucristo abolió la ley, o creen que el apóstol Pablo tenía autoridad para venir a abolir lo que Jesucristo había dicho. Hermanos, es el engaño que Dios ha permitido y que a nosotros nos ha dado el inmenso privilegio, sin merecerlo, de entender la verdad, hermanos, que las palabras de Jesucristo son exactamente en armonía con lo que acabamos de leer. Él vino a magnificar la ley, a darle esa dimensión que siempre ha existido en la ley, pero que no había sido revelada antes, hermanos, y es lo que vamos a hacer hoy como introducción también, y mañana seguiremos en la segunda parte, con la ayuda de Dios, en analizar estos misterios maravillosos, hermanos, y por eso pensamos y recordamos las palabras del rey David en el Salmo 119. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y ver que el mundo está ciego, hermanos, y Dios nos da esta capacidad de entender que Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento, vino a magnificarla. Y vamos a dar algunos ejemplos. Y veamos primero que todas esas palabras de él, después de leer Isaías 42, 21, que el Eterno se complace en magnificar la ley, no en destruirla. Y algunos llegan al extremo de decir que la ley es una maldición, hermano, y no entiende que la maldición es lo que viene por transgredir la ley, que es la sentencia de muerte. Y se confunde leyendo las epístolas del apóstol Pablo, como el mismo apóstol Pedro lo anunció de antemano. Y los voy a leer para que lo recuerden, hermanos. Dios permitió eso, y está escrito en los profetas muchas veces que al mundo no le sería dado entender las cosas que nosotros, hermanos, entendemos. Los grandes eruditos, los profesores de teología y de divinidades en las universidades de este mundo no entienden lo que nosotros entendemos, hermanos. Y Jesucristo mismo lo dijo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y por eso debemos tener un corazón como de niño, un corazón que perdona, un corazón que confía en Dios, hermanos. Y así Dios, por esa humildad que tienen los niños, como también se dijo en los anuncios, Dios nos revela su verdad, porque Él resiste a los soberbios. Y suele ocurrir que el conocimiento enorgullece a la gente. Nosotros debemos conocer y aumentar el conocimiento para aprender cómo obedecer a Dios, no para jactarnos de cuánto sabemos, sino de ponerlo por obra. Y se me vienen tantas escrituras al mismo tiempo, pero me gustaría leerles en el Salmo 119, ¿por qué David pedía entendimiento? ¿Por qué pedía sabiduría? ¿Cuál era el objetivo? ¿Era acaso presentarse con todo lo que sabía? No. Miremoslo aquí en el Salmo 119, versículo 33. Salmo 119. Este es el privilegio que Dios nos da y debemos crecer en gracia y conocimiento con este objetivo, hermanos. No para jactarnos, porque Dios resiste
a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y el conocimiento envanece, como nos lo advierte el apóstol Pablo, si no lo pedimos con la actitud correcta y no lo buscamos con la actitud correcta. Es precisamente para que nos corrija ese conocimiento, para cambiar, para humillarnos delante de Dios y pedirle que nos dé un corazón humilde como el de Jesucristo, que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que aprender esa mansedumbre y aprender esa humildad, hermanos queridos, para ser cada vez más como Él. Porque si empezamos a jactarnos, Dios resiste a los soberbios y perdemos y nos quedamos con una mera apariencia que no es más que vanidad, mis queridos hermanos. Pero miremos aquí la razón por la cual David pedía: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, como lo dice el capítulo 119, versículo 18. Salmos 119, versículo 18. En este mismo libro, veamos cómo estos conceptos se unen hoy para que no los perdamos de vista, hermano. Dios quiere que escudriñemos las Escrituras, pero con el deseo sincero de que Dios nos corrija y nos enseñe por medio de su palabra, no para enorgullecernos por el conocimiento que tenemos, que el conocimiento envanece, el amor edifica. O sea, es que es para crecer en amor. ¿Y qué es amor? Amor es que obedezcamos sus mandamientos. Este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así Dios en su palabra nos enseña a obedecerlos y a ponerlos por obra con un corazón humilde, para que no se nos convierta en vanidad, que es el primer pecado, ponernos en el lugar de Dios cuando nos creemos lo que no somos, mis queridos hermanos. Capítulo 119 del libro de los Salmos y versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Con qué propósito? Volteemos la página. Versículo 33. Dice: enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos. Oímos en el primer mensaje que esto es un camino que nos lleva a la vida eterna, siguiendo las huellas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, capítulo 119, versículo 33 del libro de los Salmos. Enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos. Y vamos a estudiar, y mañana también, esas cosas que Jesucristo no vino a abolir, vino a darles cumplimiento, vino a magnificar la ley, y que vamos a querer entenderlo para ponerlo por obra en nuestra vida, hermanos. Enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34. Dame entendimiento. Oiga, mire lo que dice: enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. El que persevere hasta el fin, también se dijo en el sermoncillo. Hemos visto una y otra vez que Dios inspira a los sermoncillos muchas veces como una introducción muy bien hecha. Y lo guardaré hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuál es el propósito de David pidiendo esto? Que Dios le enseñe para ponerlo por obra con un corazón humilde, poniéndolo por obra, que Dios no vaya a resistirnos porque se nos está subiendo a la cabeza, sino humillarnos y saber que tenemos mucho que aprender, hermanos, y lo guardaré hasta el fin. Entonces le pide a Dios eso, lo mismo que debemos estar haciendo nosotros. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley. ¿Cuál es el deseo de tener entendimiento? No irme a mostrar todo lo que yo sé, sino ponerla por obra en mi propia vida. Esa es nuestra misión, hermanos. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, hermanos, que ese salmo es sublime. Ya vemos la razón por la cual Dios nos muestra cosas que han sido escondidas desde antes del principio del mundo. Lo revela a su iglesia, hermanos, por medio del Espíritu, por lo cual debemos estar agradecidos y pedirle a Dios que no permita que el conocimiento se nos convierta en vanidad y en orgullo, sino en humildad, deseosa de ponerlos por obra en nuestra vida, porque siempre tenemos cosas que aprender. Y lo digo, hermanos, pensando en mí. Número uno, yo soy el que más necesito, y Dios nos da este conocimiento para que se vaya transformando nuestro ser de gloria en gloria en la misma imagen, de estar asimilando
la palabra de Cristo, que es el alimento que nos da y nos va transformando a medida que aprendemos a pensar como Él y a actuar como Él, pensar, hablar, actuar como Él y perseverar hasta el fin, mis queridos hermanos. Entonces, vamos ahora a las palabras de Jesucristo, que el llamado mundo cristiano, es cierto que los cristianos se llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, donde estaba el apóstol Pablo, pero hoy en día, hermanos, ese nombre se usa y se abusa de él, porque cristiano significa un seguidor de Cristo. Y sin embargo, la inmensa mayoría del mundo llamado cristiano sigue a otro Cristo, que es un falso Cristo. La Biblia misma nos dice, en el capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios, que hay dos Jesús. Hay uno verdadero y hay uno falso. Y la inmensa mayoría de los que se dicen cristianos siguen a un falso Jesús, que no es el verdadero. Vamos a verlo aquí. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda Corintios 11, 2. Y ese Cristo que ellos siguen, ese Jesús que ellos siguen, fue el que, según ellos, vino a abolir la ley, cuando vamos a ver que el verdadero Jesús dijo todo lo contrario. No he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido a darles cumplimiento, y lo vamos a demostrar, hermanos. Y eso hay tema, pero enorme, y que les puede dar a ustedes como la beta para seguir escudriñando estas cosas, hermanos, y enriquecer su vida espiritual. Capítulo 11, versículo 2, segunda epístola de los Corintios. A los Corintios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, lavados por su sangre, lavados por el agua del bautismo, hermanos, transformados. El viejo hombre muere y un nuevo hombre, alimentado por la palabra y por la obediencia a Dios, empieza a desarrollarse dentro de nosotros para ser transformado en un cuerpo glorioso al sonido de la séptima trompeta y vivir para siempre, hermanos queridos. Pero dice aquí, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es esa fidelidad? Obedecerlo, obedecer sus mandamientos. ¿Cuántas veces lo dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama es el que guarda mis mandamientos, una y otra vez. Sin embargo, la ceguera del llamado mundo cristiano no les permite entender esas palabras tan claras para nosotros. Luego dice, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, y estamos en la víspera de celebrar cuando Dios derramó su espíritu, el verdadero espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda la verdad. Y hay otro espíritu que nos guía a gran engaño, hermanos, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si aquí dice que hay otro Jesús, aquí lo dice en la Biblia, léanlo, ahí está. Hay quienes vienen predicando a otro Jesús, un Jesús que vino a abolir la ley. Con solo digas, recibe al Señor, y yo amo al Señor, no tienes ya que obedecer ningún mandamiento. Es completamente falso, hermanos, como lo vamos a ver en un momento. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu, un espíritu de engaño, que enseña que la ley es una maldición. Y usted lee en el contexto, la maldición es la consecuencia de transgredir la ley. La pena del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Primera Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. Y la pena del pecado, de la transgresión de la ley, es muerte. Esa es la maldición, no el obedecer la ley de Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo al joven rico? Entonces el apóstol Pablo podía venir a quitarle validez a las palabras de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie tiene autoridad para venir a cambiar lo que Jesucristo dijo. Y el apóstol Pablo ciertamente no lo hizo, pero algunos enseñan que eso fue lo que hizo. ¿Qué le dijo al joven rico?
¿Qué le preguntó? Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo a Jesucristo? Si quieres entrar en la vida, hablando de la vida eterna, guarda los mandamientos. Eso no lo puede cambiar nadie. Sigue siendo cierto. Y el que no los obedezca está bajo pena de muerte. Esa es una maldición. Y el que los obedezca de todo corazón y persevere hasta el fin, ese va a entrar en el reino de los cielos, según las palabras de Jesucristo. Hermanos, que no se dejen engañar, por favor, que el engaño cunde. Hay otro Jesús y hay otro espíritu que desvía a los creyentes, y a nosotros nos llaman legalistas porque creemos en la ley de Dios. Pues verdad que lo somos, porque eso fue lo que Jesucristo nos vino a enseñar, hermanos queridos, que obedeciéramos sus mandamientos. Entonces, a veces hay quienes se han apartado de este camino y reciben a otro Jesús y otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. Nos vamos para el cielo, vamos a ser arrebatados, cuando el verdadero evangelio es la predicación de la buena noticia del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, hermanos. Vendrá días en que subirán todos los pueblos a Jerusalén, aquí abajo, hermanos, a oír y aprender la ley de Dios. En el milenio no va a ser abolida, al contrario, va a ser la plataforma del gobierno mundial de Jesucristo, acompañado por nosotros, a quienes nos ha llamado, a que seamos su ayuda idónea en restaurar este mundo en todos los sentidos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay gente de la iglesia que se ha dejado engañar y ha ido a dar allá. El verdadero Jesús, sabemos, hermanos míos, no nació el 24 de diciembre a la medianoche. Ese es el falso Jesús que ellos celebran. La fecha del verdadero Jesús nadie sabe cuál fue. El Padre sabemos más o menos cuándo fue, eso sí, en qué época del año nació. Pero nadie sabe con absoluta precisión porque Dios no lo reveló. ¿Qué estaba queriendo decir Dios? A mi hijo no me le celebran cumpleaños. Eso es lo que está enseñando Dios. Si no sabemos exactamente cuándo nació, entonces no podemos celebrar cumpleaños. En espíritu y en verdad. ¿A quién Dios dado el espíritu? A los que le obedecen. Segundo, el Cristo que el mundo adora y está en todas las iglesias y en todos los museos es un ser de pelo largo, con una apariencia, en muchos casos, afeminada. El verdadero Jesús no tenía el pelo corto, no tenía el pelo largo, perdón, porque no era un nazareo. Era un nazareno, viene de la raíz nezer, que quiere decir rama, descendiente de David, como está escrito en Isaías capítulo 11. Pero no tenía el pelo largo porque no era nazareo. Los nazareos no podían tomar vino. Jesucristo tomaba vino fermentado, hermanos. Hay quien que dice que tomó jugo de uva. Jugo de uva, hermanos. Ahí ve la ignorancia. ¿Cuándo era la vendimia, la cosecha de la uva? En el mes de agosto, hermanos. En el mes de agosto, en pleno verano, es la cosecha de las uvas en la Tierra Santa. ¿Cuándo Jesucristo celebró la Pascua? Póngale la cuenta. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 6 o 7 meses después, ¿ustedes creen que ese jugo de uva que se exprimió de la cosecha de la vendimia todavía es jugo de uva 6 meses después? Es cuestión de simple lógica. La palabra vino en hebreo es yayin y significa fermentado. Eso fue lo que Jesucristo tomó. Vino, no jugo de uva, hermanos. Todas esas cosas son fáciles de demostrar, hermanos. Ahora, el Jesucristo que nosotros conocemos se le llama carpintero porque aprendió el oficio de su papá. Y el oficio de carpintero es un oficio de constructor, que tenía que romper piedras enormes con mazo. Si alguno de ustedes ha tratado de hacerlo y no tiene el estado físico, hermano, le hace temblar hasta la médula de los huesos. Dale un mazo a una piedra para romperla. Ese fue el oficio que él aprendió porque los carpinteros eran constructores. Y le tocaba cortar vigas enormes de árboles y cortar a mano. No había sierras eléctricas, hermano. Era un hombre robusto y sólido. Por eso puso a voltear las mesas de los cambistas, que eran enormes, en el templo. Era un hombre fuerte y masculino, ejemplo para todos los hombres. Hoy, que quieren perder, creen que la masculinidad es un
ante la... Eso es puro engaño, lo que está penetrando la sociedad desde la infancia misma en las escuelas, hermano, negando que Dios creó hombre y mujer, cada uno con su dignidad y sus funciones y sus dones especiales para formar un conjunto armonioso, un complemento del uno con el otro, hermanos. Eso es lo que se niega hoy. Muchas cosas. Ahora, o sea, el verdadero Jesús era un ejemplo de masculinidad. Un carpintero, era un constructor, así como fue creador del universo por medio del poder del Padre que actuó por medio de él. El verdadero Jesús dijo que la señal que él le daría de que era el Mesías era que estaría 3 días y 3 noches en la tumba. El falso Jesús, como ellos no guardan las fiestas, cree que cuando se nombra sábado, era un viernes cuando murió. Nosotros sabemos que cuando se nombra el sábado, al terminar la Pascua, se está hablando de un sábado anual, que es el primer día de panes sin levadura, en cualquier día de la semana. Por alguna razón, Dios me trae a la memoria esto para que ustedes recuerden estas cosas, hermanos. Era el primer día de panes sin levadura. Nosotros sabemos y guardamos la Pascua como Jesucristo la guardó. El día 14 del mes de Aviv, Jesucristo la guardó un martes por la noche. El miércoles era el 14, que inició la noche anterior. Y él murió en ese día de la Pascua. El día siguiente era un jueves. Y ese jueves era un sábado de gran solemnidad, porque era el primer día de panes sin levadura. Y el mundo llamado cristiano, como no sigue las huellas del maestro, no guarda las fiestas que él guardó y que nos enseña con el ejemplo. Y nos dice la Biblia que nosotros debemos seguir sus huellas. Para eso vino a dejarnos un ejemplo. Ellos no guardan la Pascua cuando Jesucristo la guardó. Ellos no guardan la fiesta de los panes sin levadura que Jesucristo guardó. Entonces el día siguiente, después de la Pascua, era un sábado de gran solemnidad, porque no era un sábado semanal, era un sábado especial, uno de los 7 sábados anuales que Dios estableció, que son diferentes del sábado semanal, que son primer día de panes sin levadura, que fue el sábado especial que siguió a la muerte de nuestro Señor. Es el primer sábado anual, el 7º día de panes sin levadura, segundo sábado anual, el día de Pentecostés, mañana, 3er sábado anual, y no cae un sábado. Luego sale el día de trompetas, puede caer en cualquier día de la semana, y es un sábado anual. Y luego sigue el día de la expiación, también otro sábado anual, que no necesariamente cae un sábado semanal. Y luego sigue la fiesta de los tabernáculos, que tiene el primer día de la fiesta, es un sábado anual, y luego sigue el día 8º, que es el 7º sábado anual. Y Jesucristo guardó esos sábados, y de hecho dijo, esa es la señal entre mí y mi pueblo, mis sábados. O sea, no únicamente los que guardan el sábado semanal, sino que guardan el sábado semanal más los 7 sábados que Cristo vino a darles un cumplimiento, como vamos a ver en un momento. Así como visión panorámica, a mostrar que la ley no había sido abolida. Y él mismo nos dio ejemplo guardando cada una de esas fiestas, hermanos queridos. Entonces, él dijo, cuando le dijeron, Señor, queremos ver de ti señales, está en Mateo 12:40. No voy allá para que ganemos tiempo, hermanos. Y les dijo, la única señal que les voy a dar es la de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pues murió un miércoles y el día siguiente era un sábado anual, primer día de panes sin levadura. Entonces pasó miércoles a jueves, una noche, jueves, un día, jueves a viernes, 2 noches, viernes, 2 días, viernes a sábado, 3 noches, sábado, 3 días. 3 días y 3 noches. Y salió de la tumba a la hora en que el sumo sacerdote cortaba la primera gavilla de cebada, porque era el primogénito de los muertos, y la cebada era la primera cosecha que salía de la tierra, y aún lo es en la Tierra Santa. O sea que, hermanos, él vino a dar cumplimiento, y a las 7 semanas después de que el sacerdote había metido la hoz para cortar esa primera gavilla, que al día siguiente la ofrecía, por eso Jesucristo salió de la tumba en el momento en que el sacerdote, al terminar el sábado, cortó la gavilla.
Jesucristo salió de la tumba, despertado por el Padre, resucitado, hermanos, con un cuerpo glorioso. Y su cuerpo nunca fue hallado, porque el cuerpo material viene del Espíritu. Así que Dios es capaz de convertir el Espíritu en materia y es capaz de revertir la materia a sustancia espiritual. Por eso nunca encontraron el cuerpo de Cristo, hermanos. Y el apóstol Pablo lo explica. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la séptima trompeta. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán y los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, y algunos de nosotros, viendo cómo va este mundo, a lo mejor vamos a estar vivos. Nadie sabe con absoluta precisión, pero quisiéramos que así fuera. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nadie va a encontrar los cadáveres, porque esa materia, en la materia está escrita en el Salmo 33, Dios habló y por el aliento de su espíritu fueron hechos los cielos y la tierra. El espíritu es espiritual, la tierra y los cielos es material. Y habrá nuevos cielos y nueva tierra en que la tierra y los cielos van a volver a ser sustancia espiritual. Lo mismo, Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, pero el segundo Adán también nació como ser humano, pero cuando él se levantó de los muertos, ese cuerpo no lo encontraron por ahí, el cadáver de Jesucristo. Ese cuerpo se convirtió en espíritu y Dios es capaz de hacerlo. Él puede convertir la materia en espíritu, hermanos, y lo va a hacer con algunos de nosotros si estamos vivos cuando suene la séptima trompeta. No van a encontrar cadáveres por ahí tirados. Van a ver seres que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se puede hablar mucho más de eso, hermanos, pero el mundo estas cosas no las entiende. Entonces Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches y hermosamente cumplió esa señal y que nosotros las conocemos. La mayor parte de lo que llaman cristianos no lo creen. Creen que murió un viernes y estuvo de viernes a sábado una noche, sábado un día y el domingo en la madrugada, 2 noches y un día en la tumba. Esa no es la señal que vino a dar. Me acuerdo una vez que di este programa en un lugar de esta tierra mexicana de cuyo nombre no quiero acordarme, y el obispo local mandó cerrar el programa, porque yo le dije a los hermanos, al público, ustedes me pueden cuadrar 3 días y 3 noches entre el viernes por la tarde, acabándose el día, al ponerse el sol, y el domingo en la madrugada, a ver quién es capaz de cuadrar 3 días y 3 noches. Ahí es la señal de Jesucristo, de que Él era el Mesías. Nosotros la conocemos. 3 días y 3 noches. O sea que el mundo entero, los llamados cristianos, siguen a un falso Cristo, hermanos. Un falso Cristo nació el 24 de diciembre, un falso Cristo que parece famélico o afeminado, no un verdadero hombre, de pelo largo, en todas las obras de arte, en todas las iglesias, en todos los crucifijos, hermanos, y muestran un Cristo derrotado, y no un Cristo glorioso que nadie puede ilustrar, naturalmente. Entonces conocemos al verdadero Jesús, hermanos, el que vino a cumplir la ley y a darle una dimensión especial, a magnificar la ley. El mundo cristiano cree que la ley no hay que guardarla, y eso es lo que predican muchos de ellos. Y nosotros sabemos que Él dijo, y que nadie puede alterar lo que Él dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y que Juan lo dijo una y otra vez, que en el capítulo 22 del Apocalipsis dice que los que guardan los mandamientos de Dios tienen entrada a la ciudad, a la nueva ciudad, a Jerusalén. Pues hay mucho más que decir, hermanos. O sea que el verdadero Jesús que Dios nos ha revelado no nació un 24 de diciembre, no era de pelo largo, estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, y el falso Jesús no hizo nada de eso, no vino a abolir la ley. El falso Jesús dice que ya Pablo vino y completó el mensaje de Jesucristo y que la ley no hay que guardarla. Y a nosotros nos llama legalistas porque guardamos el sábado. Hermanos queridos, bueno, no es el momento en que Dios les va a abrir los ojos. Tenemos que tener paciencia porque nosotros también estamos en las tinieblas, como la mayoría del mundo que se llama cristiano, hermano. Por eso nosotros en nuestras publicaciones preferimos poner discípulo cuando se habla de cristianos. Porque en la Biblia discípulo aparece como 200 veces y palabra cristiano aparece como 4 o 5 veces no más. Entonces mejor que se llame discípulo, significa el que se disciplina como su maestro, el que sigue la senda estrecha, el que se niega a sí mismo, el que hace morir su viejo hombre. Ese es un discípulo de Jesucristo, hermano.
y que día tras día tiene esa lucha por vencer y clama a Dios por ayuda y hace morir todas sus tendencias que van en contra de la ley de Dios. Y hay mucho más que decir, hermanos queridos, pero vamos ahora al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice Jesucristo? Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar, lo cual quiere decir abolir o destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en ese cumplimiento le da una dimensión que él mismo la llama en Isaías, y la acabamos de leer, de magnificencia, o que la engrandece, la hace más grande, más noble, más poderosa. No penséis que he venido para abrogar, sino para cumplir. Y fíjense lo que dice después. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que yo no pretendo, hermanos, entender cómo se cumple cada una de esas leyes que están escritas ahí, pero algún cumplimiento tienen, y hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos de ver la grandeza del ministerio de Jesucristo y lo que nos vino a revelar sobre lo que había detrás de esa ley que fue establecida sobre elementos físicos, pero que había una dimensión espiritual que ya existía y que Dios tenía en mente. Es absolutamente maravilloso y fascinante entender eso. Entonces él dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, oigan pues, Jesucristo dijo, pasarán el cielo y la tierra, en mis palabras no van a pasar. Y vean lo que dice aquí, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. Lo que hacen los predicadores que se llaman cristianos, hermanos. Cogen un versículo y se despiden de la Biblia y empiezan a predicar lo que su corazón les dicta, hermanos, sin aferrarse a esta palabra, como procuramos hacerlo, hermanos, que ustedes lo pueden comprobar. Pero le pedimos a los hermanos, traigan su Biblia, traigan un cuaderno de nota y escriban. Y miren a ver si lo que estamos diciendo está basado aquí o no, como hacían los de Berea. Y van a comparar si lo que Pablo había predicado estaba de acuerdo con lo que decía la ley. Eso mismo se aconseja en esta iglesia desde el principio, hermanos. Dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Ya se los voy a demostrar y ustedes lo saben, pero es bueno pensar y caer en cuenta de esto. Porque os digo que si vuestra justicia, o sea, vuestra obediencia a la ley de Dios, justicia es, Salmo 119, versículo 172, todos tus mandamientos son justicia. Entonces, si vuestra justicia, o sea, vuestra obediencia a los mandamientos, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cómo puede alguien venir a decir hoy que Jesucristo vino y abolió eso? O que le dio permiso al apóstol Pablo para que viniera a contradecir lo que Jesucristo había enseñado. No se puede sostener con la Escritura, mis queridos hermanos. Ahora, pongamos un ejemplo bien claro, ahora que estamos guardando la fiesta. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a magnificarla. Imagínense que también se mencionó en el sermoncillo lo que es la Pascua, hermano. La Pascua primera que se celebró era un corderito físico de 1 año de edad. Era algo físico. ¿Y qué dice Pablo? Todas aquellas cosas son sombra de lo que habría de venir, pero Dios a ellos no se lo reveló. Entonces había que sacrificar un cordero de 1 año entre las 2 tardes, o sea, al terminar el día 13 y comenzar el día 14, sacrificarlo y poner la sangre en los dinteles, porque así Dios iba a proteger a los primogénitos físicos de las tribus de Israel. En la casa donde no estuviera la sangre del cordero, pues entraba el ángel y mataba al primogénito que hubiera o a los primogénitos que hubiera y hasta de los animales. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron físicamente. ¿Qué vino Cristo a hacer? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que vino a preparar un pueblo que estuviera dispuesto para recibir la predicación
de la ley por medio de Jesucristo, que vino a magnificar la ley. Cuando lo vio Juan el Bautista, Dios se lo reveló, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a darle cumplimiento a la Pascua como el Cordero de Dios. Si eso no se hubiera quedado, la Biblia, si la ley de Dios no fuera magnificada, no tendríamos Salvador, hermanos. Pero Él vino como Cordero y pagó por nuestros pecados y por los del mundo entero, porque todo fue hecho por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto fue hecho. Quiere decir que ese ser, que sabemos que es Dios, en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él es el único que puede pagar por la vida de todo ser humano que se arrepiente, hermano. El único, porque por medio de Él todo fue hecho, la creación física y aún los ángeles, hermanos, creación espiritual también, y está creando una nación espiritual por medio de nosotros. Jesucristo le vino a dar cumplimiento. Fíjense ustedes el significado tan enorme de lo que Jesucristo vino a hacer, a darle cumplimiento a la Pascua, que sirvió únicamente para los primogénitos físicos de Israel cuando salieron de Egipto, pero tenían que seguirla guardando para que no se olvidaran, pero porque Dios también tenía algo en mente. Él iba a venir a rescatar al mundo de la muerte, iba a empezar por unos pocos primogénitos que mañana lo vamos a celebrar. Él fue el primogénito de lo que sale de la tierra primero, que la cebada. Y 7 semanas después de que el sacerdote cortó esa primera gavilla cuando Jesucristo salió de la tumba al terminar el sábado, y esa gavilla se la llevó, y al otro día, que era ya domingo en la mañana, era cuando el sacerdote cogía esa gavilla y la presentaba delante de Dios, y la mecía delante de Dios, al norte, al sur, al oriente y al occidente, porque ese sacrificio significaba que Jesucristo había pagado no solo por los pecados nuestros, sino por los del mundo entero. Y vino a darle cumplimiento cuando salió de la tumba, cuando se cortó la gavilla, y al otro día, precisamente, poco después de que se le manifestó a María Magdalena, le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Quiere decir que Jesucristo estaba esperando para cumplir a la misma hora en que el sacerdote levantaba esa gavilla. Él vino a darle cumplimiento a todo lo que está escrito. Y a la hora en que el sacerdote levantaba esa gavilla sin saber lo que significaba, que era el primero de los muertos que había salido de la tierra, primogénito de los muertos, lo iba a presentar simbolizado por esa gavilla ante Dios. Y Jesucristo a ese mismo momento le dijo a María: no me toques, que no he subido a mi Padre. Y subió donde el Padre y se presentó delante del Padre a decirle: Padre, misión cumplida. Después de haber sido convertido en ser humano, de haber enseñado, de haber sido crucificado y torturado y muerto, y haber derramado hasta la última gota de sangre, cumplió el propósito que ellos mismos se habían hecho antes de empezar a crear el universo. Dice claramente, 2 Timoteo 1:9, dice claramente, primera epístola de Tito: Dios prometió vida eterna antes del principio de los siglos. Imagínense lo que eso significa, hermanos, el cumplimiento que Dios le vino a dar a esa ceremonia que hoy en día pocos entienden, ni aun los judíos, que seguro la van a practicar cuando empiecen los sacrificios, que no van a durar mucho tiempo, pero van a celebrarla. Y nosotros sabemos que Cristo vino a darle cumplimiento a las cosas, hermano, que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si nos arrepentimos. Imagínense ustedes, y cuánto más se puede decir. Y luego sigue la fiesta de los panes sin levadura. Hay iglesias que se llaman Iglesia de Dios, pero guardan la Pascua, pero no guardan la semana de panes sin levadura, que es una respuesta de amor del que sabe que ha sido redimido a causa de la muerte de Cristo, perdona sus pecados. Y la fiesta de panes sin levadura significa de que vamos a llevar una vida, 7 días significa hasta el fin, un cumplimiento, guardando los mandamientos de Dios, que la levadura es símbolo de pecado. Ahí está. Y hoy le estamos dando cumplimiento guardando esa fiesta. Si Cristo no hubiera venido, no entenderíamos qué significa esa fiesta. Él no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Y por eso guardamos celosamente esa semana
y nos abstenemos de levadura física, recordando que la magnificación de la ley nos enseña que es un símbolo del pecado, del cual debemos vivir alejados y debemos perseverar en ese camino. Número 7 quiere decir perfección, hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Eso es lo que significa uno de los muchos significados de la fiesta de panes sin levadura. Cristo no vino a abolirla. ¿Se dan cuenta, hermano? Y eso a veces uno cae en cuenta. Y mañana vamos a celebrar otra fiesta. La fiesta de Pentecostés, hermanos. ¿Qué celebraban los judíos? Vamos a verlo aquí. En el capítulo 34 del Éxodo. Capítulo 34 del Éxodo. Vamos a ver lo que significaba y vamos a ver lo que Cristo le vino a dar. ¿Qué cumplimiento le vino a dar? Capítulo 34 del libro del Éxodo dice, versículo 21. Éxodo 34, 21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Ahí confirma el sábado por tercera vez en el libro del Éxodo. Versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque Dios ordenó que a partir del momento en que se cortaba la primera gavilla de cebada, que es la primera en salir de la tierra, que representa a Cristo resucitado, porque el sacerdote la corta, y eso también tiene un significado. Él ya no estaba en contacto con la tierra, ya no era material, y fue ofrecido delante de Dios porque subió al cielo ya con un cuerpo espiritual, a presentarse ante el Padre, a decirle: Padre, misión cumplida, nuestro plan que ideamos antes del principio de los siglos va en plena marcha, va triunfante. Eso significa esa fiesta, y le vino a dar cumplimiento a eso, hermano. No vino a abolir la ley, y nos ha permitido a nosotros entender esas cosas. Entonces, a las 7 semanas de haber metido la hoz, y fíjense qué es lo que está indicado, eso es maravilloso, la ley de Dios. Miren el capítulo 16 del Deuteronomio por un momento, y no me pierdan ahí el capítulo 34 del Éxodo. Deuteronomio capítulo 16, dice, versículo 10, dice: y harás la fiesta solemne de las semanas. ¿Y cómo se cuenta esa fiesta? A partir del momento en que se cortó la primera gavilla, o sea, el momento en que Jesucristo es la primicia de la primera cosecha. Nosotros ya no somos primicias de cebada, porque Él ya ocupó ese puesto. A nosotros nos toca hacer primicias del trigo, que es otra cosecha que se madura 7 semanas después. Y hará la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno te hubiere bendecido. Pero hay una donde, perdón, en versículo 9, oigan esto, vean la maravilla de esto. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Con esa hoz que el sumo sacerdote iba y cortaba la primera gavilla de cebada, que era lo primero que se maduraba saliendo de la tierra, a partir de ese día, que era al terminar el sábado, 7º día, había que empezar a contar 7 semanas de 7 días. Ahí está la clave, hermanos. 7 semanas contarás desde que comenzara a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas. Hoy se cumplen, como fue anunciado también en el sermoncillo, esas 7 semanas. Hace 7 semanas que, si fuéramos en aquel tiempo, el sacerdote cortó la primera gavilla, el primer fruto que sale de la tierra, Jesucristo, primogénito de los muertos. Imagínense todo lo que está representado ahí, primogénito de los muertos. Y luego a las 7 semanas venimos nosotros, que vamos a hacer las primicias de otra cosecha, porque una cosecha no puede tener sino unas primicias. No pueden tener 2, eso ya no son primicias. Primicia significa primero. Y a las 7 semanas se presenta ante Dios lo que dice aquí en Éxodo 34, versículo 22. Éxodo 34, versículo 22. Mire cómo todo esto concuerda. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que es la fiesta de los tabernáculos. O sea, Dios tiene un plan
de 3 cosechas. Ahí está escrito. Primero, Cristo, primogénito de los muertos. Después, lo que son de Cristo en su venida. Y hay otra confusión ahí. Hay gente que cree que porque mañana se presentan las primicias del trigo, entonces que cuando Cristo regrese, los que van a resucitar, resucitan en Pentecostés. Y no caen en cuenta de que Pentecostés significa cuando Dios derrama el Espíritu que nos engendra. Un niño no nace el mismo día que fue engendrado en el vientre de su madre. La fiesta de las trompetas es el nuevo nacimiento. O sea, primero hay un engendramiento, Pentecostés, y a las 7 semanas se celebra el nuevo nacimiento, que es, Pentecostés es engendramiento, trompetas es nuevo nacimiento, claramente diferenciados por el plan de Dios. Y hoy en día, hermanos nuestros, que ya se han salido de este orden de cosas y ya creen que el día de Pentecostés es el día en que se celebra la resurrección, hermano. Se salen del programa tan sencillo del orden de las cosechas. Ahora, ¿cómo sabemos? Yo repito esto porque es muy bueno que lo tengan claro. ¿Cómo sabemos que cuál cosecha es la primera y cuál es la segunda? Acuérdense que el pueblo salió de Egipto en el mes en que guardaron la Pascua. Al otro día de guardar la Pascua salieron de Egipto. Entonces era el mes en que se maduraba la cebada, la primera que sale de la tierra, que representa a Jesucristo, primogénito de los muertos, porque ese grano tenía que haber muerto para poder germinar en otra vida. Todo eso está explicado en la palabra de Dios. Jesucristo le vino a dar cumplimiento. Y fíjense cómo está de claro en Éxodo capítulo 9, cuando llegó la cosecha del granizo, y en la Biblia es una maravilla, y esto son unas pocas pruebas de todo lo que podemos hacer. En el capítulo 9 dice la plaga del granizo, el versículo 13. Y entonces dice aquí, en el versículo 18, Moisés le dice a Faraón, capítulo 9, versículo 18, le dice Moisés a Faraón, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo y muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y esto fue como 4 o 5 días antes de la celebración de la Pascua. Ahora, fíjense lo interesante, la pista que Dios nos da aquí, donde uno menos imagina, en el versículo 31. Llegó el granizo, ¿y qué pasó? El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada. Pero ahí sabemos que la cebada es lo primero, el lino y la cebada lo primero que sale, pues el lino no es comestible, la cebada sí representa a Jesucristo. Y de hecho, cuando él multiplicó los panes, usted lee en el Evangelio de Juan, ¿de qué eran los panes que él multiplicó? Eran panes de cebada. Y Cristo vino a humillarse, fíjense todo lo que hay detrás de esto, y yo no pretendo entenderlo todo. Él vino a humillarse para que, siendo Dios, se convierta en un ser humano, mortal, y no solo hasta la muerte, y no muerte de cruz. Cuando ustedes comparan el precio de la cebada con la del trigo en el capítulo 6 de Apocalipsis, se dan cuenta que el trigo una libra de trigo valía 3 veces más que una libra de cebada. Y Jesucristo decidió hacerse representar por la cosecha más barata, hermano. Y así nos redimió, habiéndose humillado hasta el máximo. Hasta en eso vemos cumplida el plan de Dios y enseñarnos la verdadera humildad, hermano. Pero el versículo 31, pues llegó el granizo, dice, el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada. Y es lo que hacía el sacerdote al día siguiente, 3 días después de la Pascua, en el sábado semanal. Jesucristo murió un miércoles, y el sábado de esa semana de panes sin levadura, y los judíos no entienden eso, ellos guardan ese sábado como si fuera el primer día de panes sin levadura. La Biblia nos enseña que fue el sábado durante la semana de panes sin levadura, el sábado semanal. Y Cristo le dio cumplimiento, que murió un miércoles, resucitó un sábado. Y no había terminado la semana de panes sin levadura todavía. En fin, esto se puede volver muy técnico, pues lo fascinante, hermanos, que Cristo no vino a abolir la ley. Se lo estoy demostrando. Y luego dice,
El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada. En esa misma semana en que el sacerdote la tenía que cortar en la, ¿cómo se dice? Pie de cuesta del Monte de los Olivos, a la misma hora que Jesucristo salió de la tumba, hermano, al terminar el sábado. Y al otro día ofrecerla en el templo, a la misma hora que Jesucristo fue y se presentó donde el Padre. Y nos elevó a esa dignidad de él, porque le dijo a María, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Como quien dice, yo soy el hermano mayor. Y cumplió otra escritura que dice en Romanos, que él es el primogénito entre muchos hermanos. Y otras escrituras dicen, es el primogénito de los muertos. Cristo no vino a abolir la ley, vino a magnificarla. Si no lo hubiera magnificado, estaríamos en total tiniebla y estaríamos diciendo, bueno, pues hay que ofrecer las primicias del trigo, una cosecha física que había que presentarla delante de Dios, de hecho con levadura, porque fíjense que cuando Jesucristo fue presentado ante Dios como la cebada, era el grano puro, no había levadura. Pero cuando el Espíritu Santo vino, fíjense todo lo que hay detrás de su hermano, lo común, como dice, abre mis ojos, miraré la maravilla de tu ley. Cuando el Espíritu Santo vino, el día de Pentecostés, del año 31, esos seres sobre los cuales vino el Espíritu Santo no eran seres espirituales, como fue Jesucristo cuando fue presentado ante el Padre. Eran de carne y hueso, hermano. Y aunque estaban arrepentidos, todavía tenían el cuerpo físico que tiene la tendencia, hay una ley que nos lleva cautivo a la ley del pecado. O sea que todavía teníamos levadura. Y nuestra labor era con ese espíritu hacerla morir todos los días hasta el último día de nuestra existencia, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo vino, los 120 que estaban ahí reunidos eran de carne y hueso y todavía no eran seres espirituales. ¿Y cuándo vamos a ser presentados delante del Padre como Jesucristo fue presentado en ese día en que se elevó la gavilla mecida de las primicias de la cebada? Jesucristo nos va a presentar ante el Padre el último día de trompetas. Cuando se cumpla, nos va a llevar, va a mandar sus ángeles a recoger a sus elegidos de los cuatro vientos, y Él se va a presentar delante del Padre con nosotros y nos va a presentar ante el trono de Dios como seres espirituales transformados. No el día de Pentecostés, el día del nuevo nacimiento. Tienen ustedes la verdadera doctrina de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo vino Cristo a darle cumplimiento, hermanos. Si Él no hubiera venido, y esto hay muchas cosas que todavía no entendemos perfectamente, y yo no pretendo entenderlas, pero a medida que uno va creciendo, pidiéndole a Dios que le muestre para ponerlo por obra, Él nos va mostrando las maravillas de su ley, todo lo que estaba escondido detrás de eso, hermano. Entonces, en el libro del Éxodo dice que la fiesta de Pentecostés no es, y lo que pasa es que la gente se enreda porque no entiende, la Biblia no dice exactamente en este momento, cuando Jesucristo es presentado con la primera gavilla de cebada, la Biblia no dice que es la cebada, ahí no lo dice, pero da por sentado que el que viva allá, y todos tenían su tierra, lo primero que cosechaban era la cebada, y a las 7 semanas empezaban a cosechar el trigo. Y nosotros hoy lo entendemos de muchas maneras, les voy a mostrar algunas para que lo recuerden. Por ejemplo, la primera es Éxodo 9. Como les dije, el granizo destruyó la cebada porque ya estaba espigada. Entonces salió primero que el trigo. Y él mismo dice, el trigo no fue destruido porque todavía no estaba en espiga. Entonces faltaba 7 semanas para madurarse. Yo creo que esa parte no me la leí, pero miren que ahí está claramente descrito, hermano. Y ese es el orden en que Dios va llevando a cabo el plan de salvación. Es cosecha por cosecha, hermano. Como estamos tan lejos del campo y tan lejos de arar y de sembrar y de cosechar, hemos perdido la noción de esto. Fíjense que el capítulo 9, versículo 31 dice, ya los había leído, el lino pues y la cebada fueron destrozados. Y era el mes de Abib, el mes en que guardamos la Pascua, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña.
Vea el versículo 32. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Les faltaban 7 semanas. Ahí estamos nosotros. Las primicias de el trigo, no de la cebada. Y cuando recibimos el Espíritu Santo todavía somos carne y hueso. Todavía tenemos levadura por dentro, hermanos. Aunque no estemos pecando, tenemos una lucha diaria. Diaria. Por eso dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. La cruz es un instrumento de muerte para hacer morir el viejo hombre cada día. Cuando seamos transformados en seres espirituales, no podremos ser tentados, porque Dios no puede ser tentado, y eso es lo que Santiago explica. Dios es espíritu. Nosotros vamos a ser espíritu y ya habremos sido, si perseveramos hasta el fin, vencedores. Y el que haya vencido en un cuerpo físico, teniendo esa lucha y venciendo día tras día. Por eso nuestra vida espiritual es una disciplina y nos debemos de llamar discípulos. Día a día. Si hayamos sido fieles en lo poco, por eso Jesucristo dice en la parábola de las minas y de los talentos, fuiste fiel en lo poco, venciste, aquí traes fruto de lo que produjiste por haber vencido, entra en el gozo de tu Señor. Ya es un ser espiritual que nunca jamás puede ser tentado y tiene garantizado, por haber sido probado primero, que nunca va a pecar. Dios no va a permitir ningún otro diablo en su reino. Recuerden que ustedes leen cómo Dios creó a Lucifer. Ahí no dice que Dios lo probó antes de haberle dado la belleza, el esplendor, la sabiduría, la riqueza y el poder. Dios se lo dio todo así, de entrada. Y todo el traje que vestía, glorioso, lleno de luces, él no fue probado y no perseveró. Dios aprende, hermanos. El señor Armstrong lo decía. O con nosotros. Y tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, Salomón. Salomón se crió en el palacio, hermanos, todo servido en bandeja de plata o de oro. Era bien parecido. Era el hombre, después de la muerte de su padre, el hombre más poderoso del mundo. No tuvo ni una sola guerra en 40 años. Allá no se metía a nadie con ellos. Era la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. El hombre más rico en el mundo, hermanos. El hombre más inteligente, más sabio en el mundo. Con todas las mujeres que quisiera. Tenía 1000. ¿Por qué Dios nos pone ese ejemplo? Sin embargo, Salomón no perseveró. Y él no fue probado. No hay seña de que hubiera sido probado antes de haber recibido todo ese poder. Pero usted ve en el caso del papá de David. David Dios lo ungió seguramente antes de cumplir los 20 años. No nos dice la edad exacta. Porque no fue a la guerra con los hermanos. Todo el que tenía 20 años arriba era hombre de guerra. ¿Cuántos años tuvo David que huir por su vida y depender de Dios día y noche? Por lo menos 10 años, hermano. Cuando cumplió 30 años fue coronado rey en Hebrón y después en Jerusalén. Fue probado primero. Y es lo que hace Dios con nosotros ahora. Fíjate todo lo que uno puede entender con estas cosas, hermano. Por eso Dios nos prueba, por eso tenemos dificultades, por eso hay tentaciones que Dios permite. Pues hay muchas de las que tenemos que huir, hermanos, y muchos no están huyendo de ellas y están absorbidos por el internet, hermanos, y se está cumpliendo lo que también se dijo en el sermoncillo, y que Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos, quiere decir obediencia a Dios, se enfriará. Es lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. La juventud y la niñez, y los viejos, todos. Muchos pervertidos, aún dentro de la iglesia, hermanos. Por las redes sociales, por los videos, por todo lo que se ve que es infracción de la ley de Dios, por todas las creencias y las doctrinas que se difunden por ahí que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermanos queridos, como les digo, Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Entonces, Pentecostés tiene un tremendo significado. Somos las primicias y vamos a ser los segundos en ser convertidos en seres espirituales, como lo dice el apóstol Pablo, cada uno en su debido orden, como las cosechas, primero a la cebada, después la del trigo, y luego venían los frutos del verano, que eran los granados, los higos,
las uvas para hacer el vino y las aceitunas para hacer el aceite de oliva, y es la tercera cosecha, y esa es la tercera etapa del plan de Dios que se llevará a cabo durante el milenio, cuando nosotros como primicias del trigo ya estaremos reinando como seres espirituales con Cristo. Entonces uno empieza a entender el plan de Dios gracias a las cosechas físicas. O sea que Cristo no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Y así entendemos con más claridad lo asombroso del plan de Dios, mis queridos hermanos. Entonces hay mucho más que decir al respecto. A mí ya me puso tiempo aquí mi querido hermano. No nos podemos pasar porque tenemos que ir a México para estar a tiempo para la fiesta de mañana. Pero después de Pentecostés, ¿qué sigue? La fiesta de las trompetas, hermanos. Si nosotros no supiéramos, porque Cristo vino a dar cumplimiento y reveló lo que significa el día de trompetas, se lo reveló a Juan, que iban a ser 7 trompetas. El apóstol Pablo también sabía, aunque no le reveló los detalles, pero Pablo dijo, al sonido de la última trompeta, seremos transformados en seres espirituales. Si Jesucristo no hubiera venido y hubiera celebrado, hubiera revelado lo que estaba detrás de esa fiesta, no tendríamos idea de lo que va a ser la resurrección, hermanos. De que vamos a ser convertidos en seres espirituales, ya nacidos del Espíritu, no engendrados, como está representado por Pentecostés. Pentecostés apenas empezamos a andar en ese camino, y si perseveramos hasta el fin, el día de trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos recogidos por los ángeles, y Jesucristo nos espera en las nubes, como lo hemos explicado, en las bodas del Cordero, y luego se abren los cielos y Jesucristo viene como el sumo sacerdote y nos presenta delante de Dios como el sumo sacerdote físico lo presentó a él con una cebada física mientras él le daba el cumplimiento espiritual. ¿Qué les parece, hermano? Si Jesucristo hubiera venido a abolir la ley y los profetas, no tendríamos idea de lo que significan las fiestas. Y ahora entendemos, y no acabamos de entender toda la profundidad que hay detrás de la fiesta, por ejemplo, de las trompetas. Sabemos lo que va a ser la destrucción de esta civilización. Y Jesucristo viene a restaurar todas las cosas, porque no hay rincón del mundo que el ser humano no haya contaminado. No hay rincón del mundo. En el hielo de la Antártica encuentran contaminantes, hermanos. Y el de Polo Norte muchísimo más. Hasta el último rincón del mundo está contaminado por el ser humano que no entiende el orden perfecto y ecológico que Dios creó y que nos dio orden de utilizar la tierra, pero no de envenenarla y destruirnos a nosotros mismos por amor al dinero, que es raíz de todos los males. Es lo que estamos viendo en este mundo cada vez más destruido, hermano, más contaminado. Jesucristo viene a restaurar todas las cosas como las hizo al principio. Qué buena noticia. A restaurar un gobierno, a poner un gobierno mundial, francamente, porque Adán y Eva fallaron, pero Cristo vino y triunfó. Viene a poner un gobierno mundial basado en los mismos mandamientos que nosotros tenemos que estar obedeciendo ahora, día tras día. Y si no lo estamos haciendo y no lo hacemos parte de nuestro propio ser, no vamos a estar calificados para reinar con Jesucristo. O sea que tenemos labores que cumplir y mañana vamos a estudiar eso. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo día tras día para cultivar en nosotros ese carácter de Jesucristo? Son cosas bien concretas las que tenemos que hacer. No es así algo como muy abstracto, hermanos. Dios nos dará la sabiduría. Entonces, después del día de trompetas, ¿qué viene? Viene el día de la fiesta, viene la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la celebración de qué? La restauración de todas las cosas, la restauración de la tierra. Viene la fiesta, de la expiación. ¿Qué significa eso? Recuerden que hasta ahora el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios únicamente está protegiendo de la muerte que produce el pecado a los primogénitos que somos nosotros, que estamos celebrados y representados por el trigo. Cuando Cristo regrese y ocurra el día de la expiación, Él ya pagó por nosotros y por el mundo entero. Pero ahora, hasta ahora, únicamente los primogénitos están cubiertos por la sangre de Cristo. Cuando llegue el día de la expiación, el mundo entero va a entender y le va a ser abierta la mente. Satanás será puesto 1000 años bajo tierra y el mundo entero entrará a disfrutar
de esa redención que nosotros ahora tenemos como primogénitos. Cuando eso ocurra, nosotros ya seremos seres espirituales. Pero el mundo entero, el día de la expiación representa eso. El engaño de Satanás será quitado de en medio. Y al mundo se le abrirán los ojos. Dios quitará el velo que envuelve a todas las naciones. Y el mundo entero va a entender que Jesucristo murió no solo por los primogénitos que ya están como seres espirituales en el reino de Dios, sino por cada ser humano que se arrepienta. Y después viene la fiesta de los tabernáculos, que son sus 7 días, representan 1000 años de una paz que el mundo jamás ha conocido. Y todo el mundo irá a aprender a Jerusalén lo que es la ley de Dios, lo que estamos aprendiendo nosotros ahora, hermanos. Y el mundo entero tendrá que estar obedeciendo esa ley. Pero no va a permitir que se vuelvan a formar fenómenos como estamos viendo ahora en las guerras que están ocurriendo ahora. Él va a reprender a pueblos hasta muy lejos, hermano. Todo el mundo se va a tener que someter a esa ley. Si al final permite una rebelión es porque Dios prueba a la gente, así como nos está probando a nosotros, así como probó al rey David, a José. José es uno de los grandes personajes de la Biblia y Dios le mostró lo que iba a hacer por medio de los sueños, pero Dios lo probó. Tuvo por lo menos, así como David, 10 años, David huyendo y José preso en la cárcel por obedecer a Dios. Pero José nunca se desvió. No hay revelación en la Biblia que Josué haya terminado mal. Digo, José. Pero Dios lo probó primero. Y por eso nos está probando a nosotros ahora. Entonces entendemos mucho más. Entonces, después de 1000 años, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la luna de miel de nosotros con Jesucristo, hermanos, reinando sobre el mundo con poder para cambiar las cosas, para hacer lo que el mundo jamás ha podido hacer, traer paz mundial, cambiar al mundo, como muchos jóvenes sueñan con cambiar al mundo. El mundo, mientras Satanás esté ahora, el mundo van a cambiar unos pocos, pero el mundo en general, únicamente Jesucristo lo puede cambiar cuando haya quitado a Satanás de en medio y haya quitado todo el engaño. Es la fiesta de la expiación, hermano. Luego viene el último gran día. Si Jesucristo no hubiera venido, hermanos, hoy en día hay grupos que no tienen idea de qué significa el último gran día. Y es una explicación de los interrogantes más grandes del ser humano. Cómo un Dios bueno, misericordioso, como se dice que es aquí, permite que la inmensa mayoría de los seres humanos que han existido hayan muerto en las tinieblas, víctimas de sufrimientos atroces, de enfermedades, de violencia, de cualquier cosa, o de vejez, que no viene sin dolencias. Entonces, ¿qué esperanza hay para la humanidad? ¿Por qué Dios creó tantos millones? ¿Para hacerlos morir? No. Todos volverán a la vida y todos tendrán la oportunidad de heredar vida eterna. Hermanos, Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Y cuán agradecidos debemos estar de tener el privilegio. Que ustedes salgan a la calle y pregúntele a alguien por qué estamos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos. Nadie se les va a poder decir, sino alguien que conozca y practique las leyes que Dios nos ordenó, que las ponga por obra y reciba el entendimiento. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Que Dios lo bendiga, hermanos. Mañana seguiremos con el siguiente capítulo.